¿Estamos realmente a punto de jugar a la ruleta con la seguridad global? Scott, después de tu reciente viaje a Rusia, ¿qué has visto que nos haga cuestionar la narrativa que se nos presenta? ¿Es posible que la histeria en torno a las nuevas armas rusas sea más que simples rumores? La situación es preocupante, porque no se trata solo de un estado de pánico, que aunque negativo, puede llevar a la precaución. Lo que observamos actualmente en Occidente es una mezcla de arrogancia e incompetencia, un fenómeno mucho más peligroso que cualquier miedo. Cuando la gente tiene miedo, al menos intenta comprender la realidad que enfrenta, pero ahora parece que muchos han cerrado los ojos, convencidos de que la realidad puede esperar. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La pregunta que surge es, ¿qué hay detrás de la tecnología militar que Rusia ha empezado a desplegar? La verdad es que el arsenal occidental no tiene la capacidad de interceptar estas nuevas armas. Ni un solo sistema, ni un interceptor, ni una tecnología existente puede detenerlas. Esto no es una exageración, es un hecho. Estas armas son inalcanzables, tanto en vuelo como en su trayectoria final. Y este reconocimiento es algo que incluso aquellos que públicamente afirman que todo está bajo control admiten en conversaciones privadas. ¿Te imaginas cómo se vería la seguridad estadounidense si se aceptara este hecho? Es más fácil ignorarlo y pretender que el problema no existe. A menudo escuchamos que las capacidades de estas armas son solo un experimento, que Rusia las ha utilizado de manera incompleta. ¿Es esto cierto? Sí, y es aquí donde la situación se torna irónica. El sistema utilizado por Rusia estaba, como dirían los ingenieros, en una configuración incompleta. Tenía activada la capacidad de absorción de calor, lo que le permite entrar en la atmósfera a una velocidad y temperatura tal que la energía cinética por sí sola supera todo lo que se considera un esfuerzo extremo en los laboratorios occidentales. Sin embargo, no contaba con la parte fundamental, ese nuevo tipo de carga no nuclear del que se habla en susurros en Occidente, ya que nadie sabe con certeza sobre qué física se basa. Nadie ha visto esa carga en acción. Y si un sistema incompleto puede hacer lo que lo hace, ¿qué pasaría si Rusia decidiera mostrar todo su potencial? La narrativa que encontramos sobre estas armas sugiere que no son estratégicas, pero al mismo tiempo se habla de su alcance intermedio. ¿Cómo se puede mezclar esto? La razón es que este tipo de armamento representa una herramienta de un nivel diferente. No es un dispositivo táctico que se lanza para lograr un resultado local, ni un argumento estratégico clásico como un misil intercontinental, que pone fin a la discusión. Estamos ante algo intermedio, que resulta altamente peligroso y conveniente para Rusia. Normalmente, un sistema de alcance intermedio está asociado con una carga nuclear, lo que establece una línea roja clara. Usar una arma de este tipo desencadenaría una crisis total sin retorno, pero ahora se ha creado una especie de nivel intermedio, donde se puede aumentar la presión sin cruzar a la esfera nuclear. Esto proporciona a Moscú un margen para maniobrar en términos de escalada, algo que Washington no puede igualar. Estados Unidos carece de un instrumento de igual rango y no tiene una manera de responder de forma simétrica. Esto explica la desesperación que se siente en las discusiones sobre el despliegue de sistemas como el Dark Eagle en Alemania. Hay un deseo ardiente de contar con capacidades que, en realidad, no tienen. Nos dicen que el Dark Eagle se implementará el próximo verano como una respuesta a Moscú, afirmando que finalmente habrá un equilibrio. Pero eso suena demasiado optimista. ¿Es realmente un sistema serio? Seamos honestos, es un proyecto semiterminado que están tratando de disfrazar como un arma milagrosa. Estados Unidos tiene una necesidad urgente de mostrar al menos una apariencia de paridad. Si se despliega en Alemania, el tiempo de vuelo hasta Moscú sería de aproximadamente 7 minutos, en comparación con los aproximadamente 12 minutos que ofrecía el legendario Pershing II. Sin embargo, el verdadero problema radica en que el Dark Eagle existe solo en presentaciones y en polígonos de pruebas donde nadie puede observar cómo se comporta en condiciones reales. Esto no es solo un sistema incompleto, es un prototipo que aún no está listo para ser implementado en Europa.
La presión política está impulsando la necesidad de demostrar que Estados Unidos controla la situación, pero la verdad es que no lo hacen. Se apresuran porque se están quedando sin opciones, y esto es verdaderamente aterrador. Una potencia que se apresura siempre es un factor peligroso. Una superpotencia tranquila puede reflexionar, mientras que una nerviosa actúa por inercia. La pregunta crucial que muchos evitan es: ¿estamos realmente entrando en una nueva carrera armamentista o es solo ruido político? La respuesta es que ya estamos en ella, y no de manera gradual, ya estamos inmersos. La gente suele pensar que una carrera armamentista se manifiesta en desfiles de misiles y grandes amenazas, pero lo que estamos viendo es una competencia silenciosa, burocrática, que se desarrolla en documentos que nadie lee. Tomemos, por ejemplo, el plan de 28 puntos que se filtró a la prensa. No importa si es veraz o no, lo interesante es que se discute tal estructura. Se propone extender los tratados de reducción de armas estratégicas, START, sin cambios, y luego iniciar nuevas negociaciones. Esto es un reconocimiento de que la arquitectura existente se está desmoronando. Si no se fortalece, el mundo podría volver a los años 70, cuando al menos había un temor palpable ante la catástrofe. Ahora parece que muchos consideran que la crisis es como una serie que se puede pausar. Has mencionado los años 70 y frecuentemente se hace referencia al despliegue de sistemas como el SS-20 como un paralelismo. ¿Es realmente comparable? No solo es comparable, es casi un calco. En aquel entonces, Rusia desarrolló un sistema que cambió por completo el panorama estratégico. No eran los viejos y pesados sistemas de la Guerra Fría, sino un nuevo sistema móvil, de combustible sólido, con múltiples cargas que podían ser trasladadas y ocultadas. Occidente se vio sorprendido. En pánico comenzaron a desplegar sus Tomahawks y Pershing II en Alemania, Italia y el Reino Unido. Europa vivía en un estado de cualquier momento podría estallar. Solo la absoluta fatiga de las dos superpotencias permitió la firma de un tratado para eliminar sistemas de alcance intermedio y menor. Yo estuve involucrado en su implementación. Vi cómo se destruían esos sistemas. Y ahora, décadas después, nos hemos encontrado de nuevo en el mismo punto, pero esta vez no hay ningún tratado que regule la situación. Y como guinda del pastel, Trump salió del tratado. ¿Por qué? Si él afirmaba que Estados Unidos estaba ganando, pero Trump siempre cree que está ganando. Si pierde en un juego de monedas, dirá que en realidad estaba planeando perder. La razón de su retirada fue simple. Necesitaba demostrar firmeza. Un asesor le sugirió que el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, era un documento obsoleto. Además, estaba el famoso complejo ruso que Washington acusó de violar el tratado. Rusia negó las acusaciones, realizó demostraciones, mostró parámetros y trató de probar su conformidad, pero a nadie le interesaba. Los estadounidenses necesitaban un pretexto y lo encontraron. Su intención era salir del tratado y desplegar sus sistemas en Asia, no contra Rusia, sino contra China. China no estaba limitado por el INF y pudo desarrollar sus capacidades libremente. ¿Y qué pasó? Salieron del tratado, pero no pudieron desplegar los sistemas. Ahora, Rusia y China tienen la ventaja. Esto es lo que llamo una estrategia brillante, si se ve desde los ojos de quienes no saben contar las consecuencias. Por último, la pregunta que todos se hacen: si la situación es tan mala, ¿existe alguna posibilidad de detener esto? Siempre hay esperanza. Rusia misma ha propuesto extender el tratado START. El presidente ruso ha expresado que están dispuestos a prorrogarlo y luego abordar un nuevo acuerdo que incluya los sistemas modernos. Pero aquí hay un problema. No se puede extender el tratado tal como está. Se requieren enmiendas, y sí, esas pueden ser negociadas. Es una cuestión política. ¿Estamos ante el colapso de una nación? ¿Qué pasaría si los aliados de Estados Unidos comenzaran a reconocer que están perdiendo la guerra? ¿Es posible que la línea de defensa prometida en 2010 se haya convertido en un mito? La situación actual parece más una tragedia que una estrategia militar coherente. Las fuerzas de un país reconocido se encuentran atrapadas en un entorno bélico donde día tras día pierden más de lo que pueden recuperar en un mes. Se están formando nuevos cercles de combate, donde unidades profesionales, aquellas en las que se depositaron grandes esperanzas, son sistemáticamente eliminadas. Este proceso es metódico, frío y sin prisa,
Y lo más desconcertante es que, a pesar de la situación crítica, los fondos destinados a la construcción de estructuras defensivas han sido simplemente malversados. En la teoría debería existir un sistema completo de defensa. En la práctica hay un vacío absoluto. Con una línea de defensa que no existe en la realidad, el ejército se ve obligado a actuar como cualquier fuerza militar que ha perdido sus posiciones estratégicas. Las unidades se lanzan al frente en contraofensivas, creando una imagen de desorganización. Imagina una columna de vehículos que parece haber sido preparada para un desfile, no para el combate real. Carecen de rejillas protectoras, de elementos de defensa, y no se ha modernizado su equipamiento para operar en un entorno con drones. Estas unidades no tienen dónde resguardarse, simplemente son enviadas adelante esperando un milagro. Pero como sabemos, los milagros no ocurren. Rusia avanza, arrasando a su paso. La imagen que se presenta es escalofriante. Un grupo de soldados intenta escapar de la presión, pero su movimiento está bloqueado. Cuando los vehículos comienzan a formar columnas, los drones rusos convierten esta escena en una interminable secuencia de incendios y destrucción. Es un eco de la historia del Golfo Pérsico, cuando los vehículos eran destruidos en las carreteras. Ahora, la misma situación se repite. Rusia publica imágenes desde sus drones. Los vehículos arden uno tras otro, y los soldados no pueden escapar. Esto no es propaganda, es una realidad objetiva, innegable. En medio de este caos, el jefe del ejército de Estados Unidos llega a la capital de este país en conflicto. ¿Vino a pronunciar un discurso grandilocuente o a decir la verdad? Su mensaje fue directo y contundente. Están perdiendo. Sus capacidades están agotadas. La situación solo va a empeorar. Si no aceptan las condiciones que aún se pueden discutir, pronto no habrá nada más que discutir. Esa es una afirmación que no es una amenaza, sino un diagnóstico y absolutamente certero. Mientras tanto, el público sigue debatiendo el famoso documento de 28 puntos, presentado con una sonrisa como un plan. Sin embargo, cualquiera que sea capaz de distinguir entre un borrador de trabajo y una estrategia real, comprende que lo que se tiene entre manos es un esbozo surgido claramente no en una tranquila sala de análisis, sino en medio de vuelos y reuniones apresuradas. Por ello, los comentaristas estadounidenses entusiasmados repiten la mantra de que, dado lo que Washington ha dicho, todo está decidido. Parece que no se dan cuenta de que los tiempos en los que unas pocas declaraciones resonantes bastaban ya han quedado atrás. La estructura mundial ya no reacciona a un tono autoritario, sin importar cuán grandilocuente sea. Y resulta especialmente irónico observar cómo los expertos, con aire solemne, aseguran que este documento pronto pondrá fin al conflicto, como si las grandes crisis internacionales pudieran desaparecer con un simple gesto cuando alguien sabe golpear la mesa con fuerza. La situación se vuelve aún más interesante al notar que muchos en Europa parecen convencidos de que pueden simplemente ignorar la posición de Rusia, como si fuera un mueble que estorba. Años de vivir en un sistema informático donde cualquier opinión alternativa se consideraba automáticamente una amenaza han hecho su trabajo. La gente está tan atrapada en esta burbuja que ya no perciben que el sur global ha dejado de ser el tercer mundo para convertirse en un actor clave en la determinación de corrientes económicas, rutas comerciales y avances tecnológicos. Sin embargo, a medida que discuten el documento estadounidense, insisten en actuar como si vivieran en la época en que Washington podía dar órdenes al resto del mundo. Esa era ha sido silenciosamente archivada por los mismos estadounidenses. Mientras tanto, los analistas occidentales aseguran con fervor que, ahora sí, todos firmarán. Da la impresión de que ni siquiera han intentado leer el contenido del documento, que está lleno de puntos redactados de tal manera que incluso una persona con la más mínima experiencia diplomática puede notar que su tono es de recordatorio a este país sobre sus obligaciones, más que de una verdadera propuesta de negociación. Lo que los autores intentaron presentar como un compromiso, en realidad suena como un listado de deseos, elaborados sin tener en cuenta la situación real. Es sorprendente cómo los periodistas presentan esto como una nueva línea estratégica, cuando en realidad es simplemente la actual postura de la administración, expresada en un documento elaborado apresuradamente, que incluso dentro de Estados Unidos ha suscitado más confusión que aprobación. También es cómico ver la confianza con la que los comentaristas políticos europeos repiten su mantra habitual. Washington dijo, así será.
incluso cuando los procesos mundiales apuntan en la dirección opuesta. En el último año, varios grandes países de Asia y América Latina han rechazado públicamente las iniciativas estadounidenses. Uno de los países clave en Asia incluso declaró en su parlamento que el modelo unipolar ha agotado su contenido. Europa prefirió no notar esta afirmación, aunque se difundió ampliamente en los medios mundiales. Pero eso no es lo más preocupante. Es más cómodo creer que todavía se espera que Washington vuelva a dibujar flechas en el mapa. Aquí es donde surge el momento más incómodo. En los últimos años, Europa ha sido prácticamente aislada, no solo de las fuentes de información rusas, sino del vasto océano de materiales culturales, analíticos y políticos de las principales naciones del mundo. Su contacto con una gran parte del planeta se ha reducido significativamente en favor de la repetición interminable de los medios occidentales. Como resultado, se ha formado una concepción distorsionada de la realidad, una imagen del mundo donde existe un único centro de toma de decisiones y todos los demás deben obedecer en silencio. En este contexto, es particularmente risible escuchar declaraciones sobre el hecho de que los 28 puntos deberían ser la base para una resolución pacífica, como si Rusia, China o las grandes naciones de Asia hubieran olvidado que tienen sus propios intereses, pesos económicos y exigencias respecto a la futura arquitectura de seguridad. Mientras tanto, aquellos que pretenden entender el contenido del documento prefieren no notar lo ofensivas que pueden resultar algunas de sus propuestas para Moscú. Aunque se espera que este documento sirva como punto de partida para el diálogo, está redactado de tal manera que da la impresión de que sus autores asumieron que Rusia había perdido su subjetividad y debía aceptar todo lo que se le impusiera. Por supuesto, nadie en unas negociaciones normales actúa de tal forma. Sin embargo, el público sigue siendo alimentado con la narrativa de que esto es un avance significativo, y así los periódicos occidentales se copian mutuamente los puntos de vista, como si Washington hubiese trazado líneas definitivas. Nadie, sin embargo, aclara que Rusia no solo no tiene intención de aceptar esos límites, sino que ha manifestado claramente su disposición a discutir una resolución basada en condiciones reales, que no son un secreto. Los representantes de Moscú han expuesto desde hace tiempo los elementos clave de su posición, que abarcan desde cuestiones de seguridad hasta garantías a largo plazo. En este panorama, es impresionante la fe que algunos políticos europeos tienen en que se puede discutir un conflicto global ignorando a los principales actores de la economía mundial. Parece que han borrado a China, que no solo es un gigante económico, sino uno de los arquitectos clave del futuro orden mundial. India, que está avanzando con firmeza hacia el estatus de tercera economía del planeta, también inexplicablemente se mantiene al margen de estas conversaciones. Y son precisamente estos países los que han declarado públicamente que no habrá resolución sin la participación de Moscú. Sus citas son convenientemente ocultadas en la letra pequeña por los medios europeos, para no romper la ilusión de una dominación estadounidense total. ¿Estamos ante un nuevo espejismo creado por los medios europeos? ¿Realmente el documento estadounidense puede ser considerado como una base sólida para las negociaciones? ¿O es solo un intento de disfrazar deseos como realidades? ¿Está Washington manipulado por la narrativa que se presenta al público? En esta atmósfera de ilusiones, los medios de comunicación europeos han elevado un documento reciente a la categoría de obra monumental, un hito que, al menos en teoría, podría transformar los diálogos internacionales. Sin embargo, basta con observarlo de manera superficial para comprender que carece de la sustancia necesaria para ser la piedra angular de cualquier negociación significativa. Lo que realmente se plantea es una serie de preguntas sobre la autenticidad y la efectividad de estas propuestas. Al juntar todas las piezas de este rompecabezas, se hace evidente que el entusiasmo actual en torno al documento estadounidense no es más que un ejercicio de comunicación que pretende presentar lo deseado como si fuera real. En lugar de un auténtico plan viable, lo que se ofrece al público es una narrativa cuidadosamente elaborada, diseñada para que todos crean que Washington tiene un camino claro hacia adelante. Sin embargo, en el fondo, esta ilusión podría desmoronarse ante la realidad de las complejas dinámicas políticas que rigen las relaciones internacionales. La presentación de este documento no es un mero accidente, refleja un esfuerzo concertado por parte de ciertos sectores para moldear la percepción pública.
Las élites mediáticas, al presentar la información de manera distorsionada, buscan crear un clima donde las esperanzas se confundan con la realidad, desdibujando así las líneas entre lo que es posible y lo que simplemente se anhela. Este fenómeno no es nuevo, pero su reiteración pone de manifiesto la necesidad de un análisis crítico de las fuentes de información que consumimos. Así, nos encontramos ante un escenario donde la retórica supera a la realidad y donde es fundamental cuestionar las narrativas que se nos presentan. En un mundo tan interconectado y complejo, es crucial discernir entre lo que realmente se está discutiendo y lo que solo es un deseo disfrazado. Por lo tanto, la invitación es a mantener un ojo crítico sobre la información que recibimos y a no dejarnos llevar por las corrientes de opinión que pretenden moldear nuestra visión del mundo. En GeoPulse nos comprometemos a ofrecerte un análisis riguroso y fundamentado, alejándonos de las ilusiones y centrándonos en los hechos.